Hola, es una bendición estar con ustedes una vez más en esto que es el mensaje, nuestra serie para este mes, un legado que no muere. Y obviamente estamos enfatizando el legado de carácter espiritual. Nuestro mensaje anterior fue Sembradores de Eternidad. Y este es el título de nuestro mensaje para este día. Fe que pasa de generación en generación. ¿Cómo asegurar que la fe que nosotros sustentamos hoy, tenemos hoy, es una fe que seguirá en las próximas generaciones como algo vivo, como algo latente? Bueno, a manera de introducción siempre consideramos un texto de la Biblia. Este es nuestro texto de introducción. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice: me acuerdo de tu fe sincera, le dice Pablo a Timoteo, pues tú tienes, atención a esto, la misma fe, no otra fe, sino la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Una fe que seguía firme en Timoteo, y era la misma fe que habían tenido su abuela y su mamá. O sea que tanto la abuela, una generación, la mamá, otra generación, Timoteo, otra generación, se aseguraron de tener la misma fe. Porque la fe se puede ir diluyendo, se puede ir deteriorando, puede ir siendo permeada por cosas raras que pueden terminar debilitándola y afectándola. Entonces era la misma fe. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo lograron en el seno de esta familia, en esas distintas generaciones, ir transmitiendo la misma fe, asegurándose de que esa fe siguiese firme, sin importar el momento que se vivía, la generación que se vivía o quién estaba viviendo en determinada época? De todo eso se habla en este texto. Y coloco lo siguiente: qué importante es comprometernos hoy para que la fe siga viva en las generaciones futuras. Esto fue parte de lo que estuvo allí para lograr esto, lograr que la fe siguiese firme, siguiese viva y siguiese siendo la misma fe. ¿Cómo transmitir la fe de generación en generación? Esa es la pregunta, porque nuestro tema es fe que pasa, que va pasando de generación en generación, es decir, que no se detiene, sino que sigue. Entonces la pregunta, reitero, es cómo transmitir fe de generación en generación. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo esta familia de la abuela de Timoteo, de la mamá de Timoteo? ¿Qué hizo Timoteo mismo para que esa fe estuviese ahí en su vida? En primer lugar, esto es bien importante. La fe se transmite por la conducta, queridos hermanos. Hablamos algo de esto en el mensaje anterior, el tema del ejemplo. Pero aquí es la conducta, el proceder, el actuar ya en la práctica. Este tipo de fe que se modela en la conducta, será una fe que se puede imitar. ¿Por qué? Porque usted, más que palabras, estará viendo forma de conducirse, forma de actuar. ¿Qué ven tus hijos ahí en casa? ¿Cómo actúas tú? ¿Estás frente a una situación compleja? ¿A qué recurres? ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo decides? Entonces, esa es la conducta. Y esa conducta marca. Puede hacer firme la fe en nosotros o la puede debilitar, la puede hacer tambalear. Atención a esto. Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice lo siguiente: acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Y fíjense en esto. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. De su conducta. Y cierra el texto, por si esto no fuera suficiente, e imiten su fe. Miren el resultado de su conducta. Si la conducta está pegada a la fe, el resultado entonces será el adecuado. Imiten entonces ese tipo de fe, ese tipo de conducta. Por eso le digo que la conducta marca una pauta. La conducta envía un modelo. La conducta
estimula un ejemplo y, y genera. La conducta es algo, hermanos, que indica cuál es el camino, indica cómo hacer las cosas. Por eso necesitamos estar revisando nuestra conducta en temas de fe para ver cómo estamos nosotros haciendo, cómo estamos modelando, cómo estamos actuando, cómo estamos procediendo. Entonces, algo fundamental para transmitir fe de generación en generación es la fe que se transmite por la conducta. La fe no es algo etéreo, hermanos. ¿No? La fe no es algo que solo se define por un texto en la Biblia. No, la fe tiene que verse en nuestra manera de conducirnos. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cuál es nuestra conducta? Como les dije hace un momento, frente a ciertas situaciones, en determinados ambientes, cómo nosotros nos conducimos. Eso transmite fe, porque te están viendo. Y por eso el texto indica que hay que acordarse de los pastores que les hablaron la palabra de Dios y consideren, no solo por la palabra, no solo porque les hablaron la palabra, no solo porque les predicaron, sino consideren el resultado de la conducta y terminen imitando la fe. En segundo lugar, también fe de generación en generación, hermanos, ocurre cuando la fe se transmite por obediencia. No solo la conducta es importante, sino la obediencia. La conducta tiene que estar o tiene que reflejar la obediencia, el procedimiento que estamos siguiendo nosotros, no por capricho propio, porque nos podemos conducir mal. No, es la conducta obedeciendo a lo que Dios determina, lo que Dios dice. No es una opción. Hay que hacerlo, hermanos. O sea, por eso es tema de obediencia. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6 en el verso 6. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Es Dios hablando. Y debes comprometerte. Hermanos, la fe es un compromiso. La fe es un tema de compromiso. La fe es un tema de convicción. Y debemos estar comprometidos. La fe no es un tema de emoción. No. Oye, estoy emocionado, entonces tengo fe. No, la fe está, sientas o no sientas, quieras o no quieras. El asunto es que tienes que estar comprometido a cumplir. Si tú cumples y tu conducta está ligada a que estás cumpliendo con lo que Dios indica, entonces tú estás transmitiendo un ejemplo que tiene un peso enorme, espiritualmente hablando, sobre tu entorno, sobre tu familia. Entonces es asunto de obediencia. Lo voy a hacer porque Dios dice que tengo que hacerlo. Entonces, cuando se trata de perdonar a alguien, Dios te dice, perdona, tú no quieres. A veces uno no quiere perdonar a alguien. Pero tú dices, lo voy a hacer, porque Dios dice que tengo que hacerlo. Entonces cuando tú modelas eso, y tus hijos te ven, y los demás te ven, entonces tú estás actuando por fe, creyendo y haciendo en función de lo que Dios te ha dicho que hagas. Y tú creyendo que Dios va a operar lo que tiene que operar, lo que tú no puedes operar, lo que solo se puede operar cuando se suelta el perdón. Y así es en todo, hermanos. Así es en las relaciones, en las finanzas, en todo, en todo. Es importante obedecer lo que Dios dice. Y con eso se suelta entonces un peso de fe sobre tu propia vida y sobre los demás que marca una pauta. Y eso entonces va pesando en la generación presente y también será un peso que los demás llevarán para hacer firme la fe en las generaciones futuras. Dos cosas he mencionado en términos de cómo transmitir fe de generación en generación. Hemos dicho la fe se transmite por la conducta, no solo por la palabra, sino por la conducta. La fe se transmite por la obediencia, una conducta que refleja obediencia a lo que Dios ha indicado. Número 3, la fe se transmite
en comunidad, en comunión con otros. Se estimula la fe. El vivir y compartir con otros activa y afirma la fe. Vuelvo a mencionar, el vivir y el compartir con otros activa y afirma la fe. Muchas veces nosotros nos sentimos débiles en nuestra fe. De hecho, los discípulos le dijeron a Jesús, ayúdanos, ayuda a nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. ¿Y cómo nosotros podemos hacer firme, activar nuestra fe cuando nos conectamos con otros? Porque puede ser que andemos en un momento donde nuestra fe la sentimos débil y cuando vamos a ciertos ambientes para compartir con otros, nuestra fe se estimula. Vamos a orar, a momentos de oración y entonces nuestra fe se estimula. Cuando vemos al que está presidiendo, cuando se lanza una palabra, cuando alguien se acerca a nosotros y ora por nosotros, cuando oímos las alabanzas y participamos de eso. Entonces, todo eso son elementos que estimulan nuestra fe. Entonces necesitas los ambientes, las relaciones, los espacios para tener comunión. La fe no se puede vivir a solas. No se puede vivir a solas. Hay gente que dice, no, yo solo. Yo leo la Biblia, yo oro solo. Yo desde la casa estoy. No, tú tienes que compartir con otros. Tú tienes que conectarte con otros. Y debes de encontrar las formas de tener esa conexión. De estar en comunión con otros. Y vea usted lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, todos, y atención a esto, todos. No dice algunos, unos cuantos, no dice todos los creyentes se dedicaban, estaban dedicados, esto es compromiso, dice, estaban dedicados a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Mire entonces los elementos que están aquí, pero que los compartían entre todos. Porque tú puedes estudiar la Biblia solo. Tú puedes participar de la cena del Señor solo en tu casa. Tú puedes orar solo. Y podrías hacer muchas cosas solo. Pero aquí estos entendían y estaban dedicados a aprender juntos, porque se enseñaba, a tener comunión fraterna, porque las relaciones son importantes, a participar en la cena juntos, participación, y a orar juntos. Todos esos elementos y otros más estimulaban la fe de esta gente. O sea, se sentía la iglesia que estaba viva, se sentían los creyentes que estaban vivos y la iglesia crecía. Había un ambiente espiritual que hacía que la fe se fuese transmitiendo. Pues bueno, miren que ustedes, si no fue así, que todavía nosotros seguimos este modelo de fe. Era tan vivo aquello que permeó esa generación y siguió a las siguientes generaciones. Hermanos, estos modelos, estas maneras en que Dios estableció que la fe estuviese allí, necesitamos nosotros tenerlas. Qué importante es esto. Hace unos días aquí, nuestra iglesia en Orlando daba un paso para pasar a un siguiente local. Y me impresionó mucho oír a los jóvenes llorar y afirmar que lo que estaban era dando no un paso de local, sino recibiendo el poder asegurar con ayuda del Señor una iglesia para las siguientes generaciones. Hay lugares donde no hay iglesia, donde no hay vida de iglesia. Hay personas que me escriben y me dicen, estoy en determinado país, no encuentro una iglesia, no encuentro un lugar donde congregarme. Y anhelan poder hacerlo. Algunos de nosotros tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos un lugar al alcance y sin embargo desestimulamos eso. Tú necesitas conectar a los hijos con ambiente de iglesia. Cuando los niños están pequeños te van a decir que no quieren, pero tú no puedes permitir eso. Tú tienes que llevarlos a la iglesia y tienes que decirles, no, es que no se trata si usted quiere. Venga, vamos a ir. Y tienes que colocarlos en ese ambiente de iglesia. Porque eso va a ir ayudando a que su fe crezca. Va a ir estimulando su fe. Y ellos deben de verte a ti en esa misma dinámica. Entonces la fe se transmite en comunidad. Necesitamos asegurar que la comunidad de fe siga viva a lo largo
del tiempo, sigue estimulada. Un país, una nación donde la iglesia desaparece, hermanos, la fe desaparece. La fe va a tender a languidecer, a debilitarse. Pero un país donde la gente está ahí, la iglesia está ahí, se está asegurando presente y futuro en términos de fe para las generaciones. Y número 4, para concluir, la fe se transmite de generación en generación en lo cotidiano. La fe que se transmite en lo cotidiano, en el diario vivir. Por eso coloqué acá, el todo del diario vivir debe comunicar fe, el todo del diario vivir. Y vea usted este texto de Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Ya leímos el 6:6. Ahora el 6:7. Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Cómo es que aquella abuela, aquella mamá de Timoteo logró afirmar fe en Timoteo para esa siguiente generación? Se lo repitió una y otra vez, una y otra vez. No te canses. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque así como para lo malo se puede aprender por repetición, para lo bueno también, hermanos. Eso termina generando disciplina y marcando una pauta en la vida de uno. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos. Mire usted, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es esto? Es toda la vida, lo cotidiano. Lo que está diciendo es, no hay momento que desperdiciar. Y usted súmele aquí, puede sumarle varias cosas. Pero tiene que estar usted en una constante en la conversación. La conversación tiene que estar llena de fe. Cuando está en casa, toda la casa tiene que estar llena de fe. Cuando vaya por el camino, cuando sale, cuando vaya en el carro, cuando vaya en el transcurso de la vida, fe. Cuando se acueste, fe. Cuando se levante, fe. Entonces, es la fe que se transmite en lo cotidiano, en todo, todos los días. No hay feriado. No es solo el domingo cuando se va a la iglesia o el momentito de iglesia, y cuando sales de la iglesia sales hablando mal del pastor, sales hablando mal de la congregación, sales hablando mal de todo el mundo. Entonces tus hijos vienen de recibir una inducción y reciben esa descarga y terminan odiando la iglesia, terminan molestos con el pastor, terminan, y tú dices, ¿qué le pasó a este muchachito que cuando ya creció un poco cambió tanto, que ya no quiere ir a la iglesia? Por eso, porque te escucharon a ti hablar mal del pastor, hablar mal de la iglesia, hablar mal del mensaje, hablar mal de todo. Porque en casa no encontraron ese ambiente de fe. Entonces la fe se asegura, hermanos, cuando nosotros nos percatamos que en cada lugar, en cada espacio, en cada momento, nosotros estamos una y otra vez afirmando fe. Cuando esa fe está afirmada en esos contextos, afirmada en esos ambientes, esa fe corre afirmada para las siguientes generaciones. Vuelvo a leer, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es fe transmitida en lo cotidiano. Eso asegura que la fe vaya viva de generación en generación. Bueno, muy bien, 4 cosas les he mencionado de cómo asegurarnos que el legado no muera, hermanos, el legado espiritual, que no muera en nuestro mensaje de fe que pasa de generación en generación. ¿Cómo lograr eso? La fe se transmite por conducta, la fe se transmite por obediencia, la fe se transmite por estar en comunidad, y la fe se transmite en lo cotidiano. Bien, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos asista. Yo siempre les digo, esto no es un asunto que ya es una meta a alcanzar. Todos necesitamos tener esto en mente para seguir afirmando fe en el presente y asegurar fe también para el futuro, para la futura generación. Padre, te damos gracias. Asístenos, como he mencionado a mis queridos hermanos hace un momento, para que podamos lograr esto, Señor. Podamos transmitir fe por la conducta, transmitir fe por nuestra obediencia, transmitir fe, Señor, porque estamos conectados con la comunidad de fe, y también, Señor, transmitir fe porque en todos los aspectos de nuestra vida nosotros
Señor, permeamos cada momento con ese elemento tan vital que hace la diferencia, fe. Cuando hablamos de fe, Señor, hablamos de esa relación, permeamos la presencia tuya en nuestros diferentes contextos. Y eso, Señor, hace diferencia en nuestra vida. Ayúdanos, porque tenemos la responsabilidad de poder afirmar fe hoy y garantizar que esa fe corra firme, como ocurrió con Timoteo, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para las siguientes generaciones, Señor. Gracias te damos. Nuestra gratitud siempre a ti. Queridos hermanos, envío una palabra de bendición sobre sus vidas. Cuidado del Señor, bendición de Dios, reposo y paz de Dios sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bendiciones. Nos encontramos en nuestro próximo mensaje. Espero que sigan bien con el cuidado del Señor. Hasta luego.